Ahora, en este video, voy a tratar la transición del capitalismo al imperialismo y del imperialismo al socialismo. Empezaré con la transición del capitalismo al imperialismo. Cuando en Europa en el siglo XVIII y XIX los comerciantes que viajaban del campo a la ciudad para vender la mercancía se hospedaban en galeras en los castillos, galeras llamadas burgos, por lo que se les nombró burgueses. Le vendieron cara la materia prima a los talleres de artesanos y los hicieron quebrar. Y acondicionaron a esos talleres en lo que se llamó la industria manufacturera. Al principio se vendía todo lo que producía, pero cuando se perfeccionó la maquinaria, ya no se alcanzó a vender todo y se necesitaba colonias para venderlas. Y en esa lucha por tener colonias sucedieron las dos guerras mundiales, la de 1914 al 18. Quiero insistir en esto. Rusia existía en el feudalismo un año antes de terminar la Guerra Primera, o sea, en 1917. Allí un abogado de nombre Alexander Teodorovich Kerensky hizo proclamas contra el zar Nicolás II, que esa dinastía Romanov ya estaba en decadencia de 500 años de fundada. Alexander hizo abdicar al zar y fue fusilado. Lo que quiero decir es que Alexander Feodorovich Kerensky simpatizaba histórica, científicamente, de pasar del feudalismo al capitalismo, que era lo correcto. Hizo la Revolución de Febrero, pero de ese mismo año, en la Revolución de Octubre, dirigida por Lenin, Stalin, Marx y Trotsky, él, para que no lo asesinaran, se vistió de mujer para huir y cometieron el error. Los nuevos insurgentes en decretar el socialismo en Rusia, viviendo en el feudalismo. Ese error ha costado muchas vidas por falta de información. Ese mismo error, queriéndolos imitar, sucedió en Cuba con Fidel Castro. Decretaron en Cuba el socialismo y viviendo Cuba en el feudalismo. A eso se le llama revolución, que significa revoltivo, pero la mayor parte de las revoluciones no tienen éxito. Lo determinante es la transición de una época inferior a otra superior, que es lo que científicamente, insisto, que se debe de memorizar. Que la evolución humana científica, no me canso de decirla, que empieza desde la época salvaje, comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo, imperialismo, socialismo
y comunismo. Esa es la evolución clásica, que es un error querer retroceder o avanzar mucho por decreto o por antojo. Ese error todavía existe. Ahora bien, la transición del imperialismo al socialismo es lo que más me preocupa, que es lo que estamos viviendo ahora. Por la imprudencia de todo imperio, que cuando está en decadencia, moribundo, es intervencionista, con la idea que tuvo Hitler de mí o de nadie, queriendo dominar ellos a todo el mundo y evitar que los dominen por considerarse los más fuertes. Eso está pasando hoy con Estados Unidos. Ellos tienen bases militares en todo el mundo, sin pensar que ya no son ellos los que tienen más poder. Ya no solo ellos tienen armas nucleares. Rusia y China son capitalistas en ascenso. No son imperialistas todavía. Y no son intervencionistas. Y Estados Unidos con la OTAN quieren quitarle a Rusia a Ucrania. Es territorio ruso. Y por las riquezas que tiene, los fascistas que simpatizaban con el nazismo alemán y Mussolini y Franco en Francia, y cuando revisamos esa historia y logramos hacer un análisis científico de esa evolución, por eso afirmo que ellos, por falta de información, por no haber logrado vivir hasta la época en que yo estoy viviendo, ese gran error del imperialismo que quiere dominar sin pensar de que pueden ser los culpables de una tercera guerra mundial, a donde con tantas armas nucleares que debían de desactivarse y lanzarse como chatarra al fondo del mar para evitar que preciosísimas ciudades como Madrid, Berlín, Londres, Washington, Pekín, etc., ya no queden convertidas en escombros, cubiertas de cadáveres. Eso debe de evitarse, porque en una tercera guerra mundial se ha dicho que no habrían vencedores ni vencidos, sino que la humanidad desaparecería. Esa es mi principal preocupación, y lanzo en el mundo la idea de que todos los pueblos deben de alertarse y que en vez de tolerar que hayan naciones individualistas, agresivas, que haya en el mundo solo federaciones pacíficas que con reformas, según el eslabón histórico en que viven, que empiecen a instaurar la nueva época que corresponde para evitar que desaparezca la humanidad. Y sobre todo, quiero insistir que lo que se debe de evitar es que desaparezca la vida en la tierra, que tantísimos años que fueron precisos para que naciera la vida, decenas de millones de años
se acumuló polvo de minerales a la orilla de la Vía Láctea. Hace 5.000 años se explotó y se formó nuestro sistema solar. Hace 700 u 800 millones de años apareció la primera célula viva y después surge la era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esa evolución es admirable. Debemos de pensar que la fuerza electromagnética que tiene a los cuerpos celestes en su lugar, la cercanía de la luna, por ella hay invierno y verano, por la fuerza exacta del átomo para acumular las moléculas para formar células. O sea, es algo que podríamos decir admirable, dadas las condiciones casuales por las que existió la vida en la Tierra hasta llegar a donde estamos. Y por eso me despido de ustedes con este último quizás video, agradeciéndoles que en este cuadro la doncella de la justicia trata al tío Sam a Estados Unidos como marero. Aquí está su gorro del tío Sam, humillado, y le está metiendo la uña, haciéndole entender al imperio de que ya no es el amo del mundo, y la OTAN, que es el patio trasero del imperialismo, debe de renunciar a la pretensión que se nació con la idea de defenderse de quienes los habían atacado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Resulta que ellos no están a la defensiva, sino que están metidos en Ucrania. Y por eso, en este cuadro, reflejo mi inquietud. Y en el siguiente cuadro les explicaré el contenido. En esta joven representa a la Federación de Estados en Estados Unidos, la Federación Norteamericana. Aquí dice USA. Y al haber insinuado que para evitar una tercera guerra mundial, le pongo en el pecho el símbolo de la voz y el martillo en el pecho a la Federación Norteamericana. Y siendo socialista Estados Unidos, después de haber sido la nación más feroz y repugnante, va a ser la nación más linda cuando, en vez de oprimir a todos los pueblos, les va a ayudar, les va a dar el apoyo, la solidaridad que tanto necesita la humanidad. Y mi proclama es que hasta hoy está indefensa la humanidad porque no hay una teoría de orientación. Y esa angustia me hace pensar de que la Federación Norteamericana, el imperialismo, que deje de oprimir el tío Sam, que ella lo está ahorcando, la está ahorcando y está provocando la guerra en todo el mundo. Este cuadro para mí es el que representa el símbolo de la paz en el mundo. Y el próximo cuadro pienso hacerlo cuando lleven en andas a la doncella de la justicia en procesión,
llevada en andas y que a los lados estén carteles que digan Federación Pacífica Africana, Federaciones Pacíficas Asiáticas, Americanas, y que esas federaciones sean en el futuro las que van a dirigir a la humanidad y evitar que desaparezcamos sobre la tierra.